Buenas y bienvenidos a mi canal de historias narradas, Audio Amor. En esta ocasión te traigo una historia romántica titulada, Esclavo de Amor. Espero sea de su total agrado. No olvides suscribirte. Argumento. En el corazón de un palacio custodiado por sombras y secretos antiguos, Diego Morales fue comprado y entregado como sirviente a la princesa Leonora, una mujer cuyo rostro nadie tenía permitido mirar. Condenado por un crimen que no cometió, Diego pronto descubrirá que su verdadera prisión no es de piedra ni cadenas, sino la fascinante mirada prohibida detrás de un velo negro, que esconde el rostro de la princesa que nadie osa mirar. Entre susurros de conspiración y el dulce veneno del deseo, Diego deberá elegir entre obedecer las reglas impuestas o arriesgar todo por mirar más allá de las apariencias. Toledo, España, de 1771. El aire del amanecer era frío y denso, como si el cielo mismo presintiera la injusticia que estaba por consumarse. Las calles empedradas de la ciudad, aún húmedas por la niebla, resonaban con el eco de los pasos apresurados de los guardias reales. En el centro del grupo, con las muñecas atadas y la mirada fija en el suelo, caminaba Diego Morales. Diego era un hombre de 26 años. Nacido entre campos de trigo y tierra roja, con las manos marcadas por el trabajo honrado y la espalda erguida por la dignidad de los que nunca han pedido más que lo justo. Sus ojos, de un castaño oscuro casi negro, tenían la profundidad de quien ha observado la vida en silencio desde los márgenes. Aquella mañana, sin embargo, ya no brillaban. Estaban apagados por la humillación de saberse condenado sin culpa. Los rumores habían comenzado días atrás. Un anillo de oro desaparecido en casa del alcalde y un campesino forastero, nuevo en la región, señalado con dedos temblorosos. No hubo juicio justo ni defensa posible, solo acusaciones vacías sostenidas por prejuicios y silencios comprados. En el tribunal, una sala de piedra con ventanales altos y muros cargados de símbolos del poder. El joven escuchó sus de labios del magistrado sin siquiera alzar la voz para negarse. Lo sabían. Los pobres no tienen voz. Por decisión del Consejo Real, será usted vendido como sirviente a la Casa de Santa Clara. A partir de hoy, su vida pertenecerá a la corona, dijo el juez sin mirar a los ojos del acusado. Afuera, la gente murmuraba. Algunos lo reconocían, otros lo evitaban. Nadie intervenía. La carreta en la que fue colocado chirriaba al avanzar entre los callejones rumbo al norte hacia las tierras altas donde se alzaba el imponente Palacio de Santa Clara. El viaje duró 2 días. A cada kilómetro, Diego sentía como la libertad se desvanecía. Al llegar, el sol apenas rozaba las torres del palacio. Era una construcción majestuosa, de piedra clara y columnas que se elevaban con elegancia sobre los jardines perfectamente cuidados. No parecía un lugar para hombres como él. Un criado del palacio, vestido con librea azul y blanca, lo recibió con la mirada baja y palabras secas. Nadie le explicó nada. Le ordenaron lavarse, le entregaron ropas limpias, aunque no nuevas, y lo condujeron a los pasillos del servicio, donde el aire olía a cera, humedad antigua y obediencia, y en su interior Diego no se rebelaba, no lloraba. Solo respiraba, cada vez más hondo, buscando conservar lo poco que le quedaba. Su nombre, su verdad, su esperanza muda. Esa misma noche fue llamado por el mayordomo principal. Un hombre rígido y sin sombra de compasión le informó que sería asignado al servicio directo de la princesa Leonora, hija del rey Fernando y futura heredera del trono. Tendrás prohibido mirarla al rostro, hablarle sin que ella lo indique y tocar cualquier objeto de sus aposentos sin permiso. Si rompes una sola de estas reglas, serás castigado sin piedad, dijo el hombre con voz baja, pero cortante. Diego asintió, aunque por dentro el desconcierto lo estremecía. No entendía por qué una princesa requería de un sirviente como él, ni por qué tantas restricciones acompañaban su nombre. Solo sabía que desde ese instante su destino estaba dentro de aquellos muros. El Palacio de Santa Clara guardaba silencios antiguos, miradas que se esquivaban y pasos que resonaban con respeto temeroso. Allí dentro, cada gesto tenía un peso. Cada palabra, una consecuencia.
Y entre esos corredores de mármol y cortinas de terciopelo, Diego, un hombre sin voz ni poder, comenzaba a vivir una historia que no había elegido, pero que estaba a punto de marcarlo para siempre. Sin saberlo, esa noche, mientras observaba el cielo desde una pequeña ventana del cuarto de servicio, empezó a sentir que algo invisible lo observaba desde el otro lado del palacio. Algo o alguien que también vivía encerrado, aunque nadie lo supiera. El ala este del Palacio de Santa Clara era un mundo aparte, separada del bullicio cortesano, custodiada por muros altos y pasillos silenciosos. Albergaba la residencia privada de la princesa Leonora. Allí, el tiempo parecía deslizarse con cautela, como si cada minuto debiera pedir permiso para existir. A Diego, lo condujeron por corredores adornados con tapices antiguos y candelabros dorados que no daban calor. Cada paso que daba sobre el mármol reluciente resonaba con una soledad solemne y los criados, con los que cruzaba la mirada, bajaban la vista de inmediato, como si llevaran siglos acostumbrados a no ver. El mayordomo, de gesto pétreo y voz baja, lo detuvo frente a una gran puerta doble de madera oscura. A partir de hoy servirás aquí. No mirarás a la princesa si no se te ordena. No hablarás sin que ella lo pida. No harás preguntas. No mostrarás emociones, solo obedecerás. Luego de una breve pausa, agregó, si rompes estas reglas, el castigo será inmediato. Sin esperar respuesta, abrió una de las hojas de la puerta y lo dejó entrar. La estancia era amplia, elegante y sobria. Cortinas de terciopelo azul cubrían parcialmente los ventanales que daban al jardín interior. Una suave fragancia a rosas frescas impregnaba el aire, como si los muros la absorbieran cada mañana. En el fondo, de espaldas a él, una figura femenina permanecía sentada frente a un escritorio. Llevaba un vestido gris perla de seda opaca, entallado en la cintura y de mangas largas. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba perfectamente sujeto con horquillas de plata. Y sobre su rostro un velo negro, delicado como encaje, pero denso como sombra. Caía desde su cabeza hasta cubrir la parte inferior del rostro, ocultando por completo sus facciones. No era una máscara, era una barrera. Diego se quedó inmóvil, esperando alguna orden. El silencio era denso, casi sagrado. Durante varios segundos, lo único que se escuchó fue el leve rasgueo de la pluma que ella movía sobre el papel. Cuando finalmente habló, lo hizo sin girarse, con una voz firme, pausada, educada y distante. Te llamarás simplemente el nuevo. No me interesa saber tu historia, no necesito tu opinión, solo harás lo que se te indique. Su español era perfecto, de dicción refinada, sin atisbo de dulzura ni ironía. Era una voz que había aprendido a no temblar. Esta tarde ordenarás los libros de la biblioteca contigua. Están desordenados desde la última tormenta. Después, limpiarás la jaula de mis canarios. No toques los papeles de mi escritorio. No mires mi rostro. Y tras una breve pausa añadió, y no vuelvas a esta habitación sin que se te haya llamado. Diego, sin levantar la vista, asintió con una inclinación de cabeza. Su pecho contenía algo más que respeto. Era una tensión inesperada, como si la atmósfera misma lo empujara a contener cada aliento. Salió sin decir palabra. Las horas siguientes transcurrieron entre estanterías antiguas y jaulas doradas. Diego cumplía cada tarea con precisión, aunque no podía dejar de preguntarse por qué aquella mujer, tan joven, tan escondida, necesitaba protegerse del mundo con tanto rigor. Nadie había hablado de una enfermedad ni de un castigo, solo del velo y del miedo que él inspiraba en todos los que lo veían. Al anochecer, mientras barría en silencio un rincón del pasillo que conducía a sus aposentos, una doncella anciana de andar lento y rostro bondadoso se acercó con cautela. Se llamaba doña Eulalia y llevaba más de 3 décadas en el servicio real. Con voz queda le dijo, no preguntes por qué lleva el velo. Nadie tiene derecho a saberlo. Solo te diré una cosa, no es orgullo ni vanidad, es dolor. Diego no respondió, pero esas palabras quedaron en su mente, como una llave que no abría ninguna puerta, todavía. Aquella noche,
acostado sobre un colchón humilde en un cuarto de piedra. Pensó en la voz de Leonora. No en sus órdenes, ni en su dureza. Pensó en la pausa que hizo antes de decir su última frase. En la forma en que cada sílaba parecía contener algo que no podía decirse en voz alta. Y por primera vez desde su condena, no pensó en él. Ni en su desgracia, pensó en ella. La princesa del velo negro, la que no quería ser mirada, pero que quizá en lo más profundo de su soledad necesitaba que alguien la viera. En el palacio de Santa Clara, los silencios hablaban con más fuerza que las palabras. Las miradas esquivas, los gestos contenidos y los suspiros apenas audibles tejían una red invisible de verdades ocultas y temores no dichos. Diego, nuevo en aquel mundo de mármol y terciopelo, pronto descubrió que lo más peligroso no era lo que se decía, sino lo que se callaba. Desde su llegada, su trabajo se había limitado a pasillos, jardines y tareas menores. Aún no tenía acceso a los salones principales, pero sus oídos estaban atentos. Las cocinas eran una fuente constante de susurros y el murmullo de las criadas bajo el repiquetear de los cubiertos y el crujir del pan recién horneado comenzaba a revelar un retrato fragmentado de la mujer a quien servía. Dicen que está loca, que perdió el juicio después del incendio, comentó una joven cocinera mientras cortaba cebollas con la voz temblando entre el miedo y el morbo. No está loca, muchacha, corrigió otra, mayor, con expresión sombría. Está marcada. Dicen que ni ella misma soporta su reflejo. Y si en verdad está maldita, interrumpió un mozo de establo con tono burlón. El velo no es por pudor, sino para que no nos alcance la desgracia. Diego no participaba, solo escuchaba, pero cada historia, cada conjetura era una piedra más sobre el misterio que envolvía a la princesa Leonora. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a aceptar aquellas versiones. Había en ella, en su voz, en su andar pausado, en la delicadeza con que tocaba los libros o alimentaba a sus aves, una humanidad que desmentía esas fantasías. Una tarde de otoño, mientras barría la galería acristalada que conectaba los aposentos de la princesa con el invernadero, Diego la vio de pie, sola, observando las rosas que trepaban por el muro. Vestía un manto de terciopelo azul noche y el velo caía como sombra ligera sobre su rostro. Pero lo que lo detuvo no fue su silueta, sino lo que hizo. Se inclinó lentamente hacia una rosa blanca, la más pequeña de todas, y la acarició con la yema de los dedos. No la cortó, no la tomó, solo la tocó con una delicadeza que rozaba la ternura. Fue apenas un gesto, un segundo suspendido en el tiempo, pero bastó para romper el velo simbólico que los rumores habían impuesto entre ellos. Diego bajó la mirada de inmediato, sabiendo que no debía haberla observado. Sin embargo, algo cambió en su pecho. Lo que hasta entonces había sido curiosidad se convirtió en un anhelo silencioso por comprenderla. Esa noche, mientras pulía los candelabros de la antesala, escuchó pasos leves detrás de él. Se giró y allí estaba ella, no tan cerca, pero sí lo suficiente como para que el perfume de sus ropas llegara a él. La princesa se detuvo frente a un retrato colgado en la pared, un óleo antiguo que mostraba a una niña de cabellos dorados y ojos azules montando un caballo blanco. Nadie habla ya de ella, dijo sin mirarlo, ni siquiera los que la amaron. Diego no entendía si hablaba de sí misma o de otra persona, pero tampoco se atrevió a preguntar. Solo bajó la cabeza en señal de respeto y entonces ella se marchó como si su aparición hubiese sido un suspiro. Desde ese momento, Diego comenzó a notar lo que otros ignoraban. La manera en que la princesa evitaba los espejos, la forma en que sus manos temblaban al abrir cartas o el modo en que, por las noches, recorría los jardines sin compañía, como buscando algo que el palacio no podía ofrecerle. Los murmullos de la corte seguían creciendo, como maleza que nadie se atrevía a cortar. Pero Diego ya no les daba crédito porque más allá de los rumores, de las cicatrices que no veía y del velo que ocultaba su rostro, él había presenciado lo único que no podía inventarse, un gesto de ternura. Y eso, en un lugar como aquel, valía más que cualquier verdad dicha en voz alta.
La lluvia había comenzado al anochecer y su golpeteo suave contra los ventanales del palacio parecía marcar el ritmo de los pensamientos de Diego. En la biblioteca del ala este, donde pasaba largas horas organizando volúmenes antiguos, el aire olía a papel húmedo y madera vieja. Aquella noche en particular, el silencio pesaba distinto, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Mientras colocaba unos libros encuadernados en cuero en la repisa más alta, escuchó el leve crujido de la puerta al abrirse. Se volvió con rapidez. Era la princesa Leonora. Caminaba con paso lento, acompañada de su habitual velo negro, y envuelta en un manto de terciopelo oscuro. Iba sola, como casi siempre. Se detuvo frente a una mesa baja donde descansaban algunos libros de poesía castellana. Con gesto delicado eligió uno y lo abrió. Diego, con el corazón en la garganta, bajó la mirada por respeto, pero algo en la expresión de ella o quizás en su postura cansada lo llevó a hacer lo impensable. ¿Le agrada la poesía, Alteza? Las palabras salieron de su boca sin permiso, como un susurro que el alma ya no pudo contener. Y apenas fueron pronunciadas, el silencio en la sala se volvió absoluto. El sonido de la lluvia desapareció, el aire pareció detenerse. Leonora cerró el libro con lentitud. No lo miró, no respondió, solo se volvió hacia la puerta y salió con la misma calma con la que había entrado. Diego sintió el frío recorrerle el cuerpo. Sabía lo que había hecho, sabía lo que vendría. Antes de que una hora, 2 guardias lo sacaron a empujones de la biblioteca. Fue llevado al sótano del ala de servicio y encerrado en un cuarto húmedo, con suelo de piedra y paredes impregnadas del olor rancio de aceite de cocina y hollín. Allí pasó la noche, sin manta ni fuego, con el cuerpo dolorido por los golpes y el alma marchita por la vergüenza. No pensaba en el castigo, no pensaba en los guardias, pensaba en ella, en su silencio, en la ausencia de respuesta, en ese muro invisible que una vez más se alzaba entre ambos. Pero al amanecer, cuando la luz aún no entraba del todo por los ventanales superiores, escuchó pasos acercándose. Era doña Eulalia. «Levántate», dijo sin levantar la voz. «La princesa ha pedido que regreses a su servicio». Diego no entendía. ¿Por qué? Porque ella, después de su osadía, lo reclamaba de nuevo. Horas después, al ser llevado nuevamente a la galería principal, encontró su ropa limpia y doblada sobre una silla y en la mesa donde solía preparar los libros. Una nota breve, sin firma, escrita con letra elegante y firme. No temas al silencio. A veces, es el único refugio que nos queda. Diego sintió que algo en su se quebraba, no por dolor, sino por una ternura que no sabía cómo sostener. Aquella mujer, envuelta en normas, cicatrices y distancia, había escuchado sus palabras y no lo había castigado por ellas. Había respondido, no con voz, sino con misericordia. Esa noche, cuando volvió a verla pasar por el corredor, ya no bajó los ojos con temor, sino con respeto profundo. Y aunque no cruzaron palabras, supo que detrás del velo ella lo había mirado por primera vez. Los pasillos del Palacio de Santa Clara guardaban secretos antiguos, como si cada piedra recordara sus surcos que el tiempo se negaba a borrar. Y en medio de aquel silencio perpetuo Diego comenzaba a distinguir las voces ocultas entre los pliegues del aire. Aquel día el cielo se mantenía nublado y una brisa fría se colaba por los ventanales altos, revolviendo levemente las cortinas de lino bordado. Diego estaba en la despensa de las criadas, ordenando los frascos de especias y secando con esmero unas copas de cristal tallado. Fue entonces cuando doña Eulalia entró con pasos lentos, cargando una cesta de flores secas y hojas de lavanda. Nadie la acompañaba. La mujer de cabello blanco recogido en un moño bajo y rostro surcado por el tiempo, tenía una mirada que parecía atravesar las paredes. Se detuvo frente a él y, tras asegurarse de que nadie más los escuchaba, habló en voz baja. «Sé lo que preguntas con los ojos, muchacho. Todos los nuevos lo hacen». Diego respetuoso dejó de pulir la copa y alzó la mirada con cautela. «No me atrevería». «No hace falta que lo digas», lo interrumpió suavemente. «Hay cosas que no necesitan palabras para gritar dentro de uno.
Ella se sentó en una silla cercana, exhalando con cierto cansancio que no era físico, sino del alma. Durante unos segundos solo se escuchó el crujido de la leña en el fogón. Luego, con los ojos fijos en la ventana, comenzó a hablar. Tenía 15 años. Era la noche de la fiesta del solsticio, una celebración hermosa. El jardín estaba lleno de faroles encendidos, músicos, invitados de otras casas nobles. La princesa bailaba con una corona de flores en el cabello y los ojos llenos de inocencia. Nadie imaginaba lo que ocurriría. Diego sintió como su pecho se tensaba, no interrumpió, solo escuchaba inmóvil. Alguien, nadie supo quién, dejó caer una lámpara de aceite cerca de los tapices del salón principal. En minutos, el fuego se alzó como una bestia desatada. Gritos, humo, caos. Fue la princesa quien se dio cuenta de que una de las doncellas, atrapada por el miedo, no lograba salir. Volvió por ella, la sacó, pero al hacerlo, un trozo de cortina encendida le cayó sobre el rostro. Doña bajó la voz aún más. Nunca volvió a ser la misma, no por las heridas, esas sanaron con el tiempo, sino por la forma en que la miraban después, como si ya no fuera digna de ser princesa, como si el brillo de su alma hubiera quedado enterrado bajo la piel marcada. Diego sintió un nudo en la garganta, imaginó a Leonora, tan joven, tan generosa y luego tan sola. Comprendió por fin el origen de aquella frialdad contenida, de esa voz firme que no temblaba y de ese velo que no era solo un escudo. Era una armadura construida con el dolor de haber sido admirada primero y temida después. Desde entonces, continuó Eulalia con la mirada perdida en el pasado. Decidió no mostrar su rostro. Dijo que si el mundo solo podía ver una parte de ella, entonces sería la que ella eligiera, no la que le impusieran. La anciana se levantó con esfuerzo, dejando la cesta sobre la mesa. Hay dolores, Diego, que no se curan con el tiempo, sino con el coraje de alguien que se atreva a mirar más allá de ellos. Salió sin esperar respuesta. La puerta se cerró con suavidad. Diego permaneció solo, de pie, con los dedos apretando el borde de la copa. Esa noche, al volver a su rincón en el ala de servicio no pudo dormir. Las palabras de Eulalia resonaban en su mente como un eco que no cesaba y por primera vez no sintió solo compasión por la princesa sino un profundo respeto, porque en medio de una corte que la había condenado al olvido, Leonora aún caminaba erguida, silenciosa, fuerte, viva. El sol descendía lentamente sobre los jardines del Palacio de Santa Clara tiñendo de oro las hojas de los cipreses y el agua de las fuentes. Era una de esas tardes en que el viento acariciaba con ternura la piel y hasta los muros del palacio parecían respirar más despacio. Diego caminaba por el sendero empedrado que llevaba a las caballerizas, llevando en una mano una bolsa con avena fresca y en la otra el cepillo que usaba para peinar a Estrella, la yegua blanca que la princesa visitaba con frecuencia. El animal altivo y dócil a la vez, relinchó apenas lo vio. Diego la acarició con suavidad, murmurando palabras de afecto mientras la cepillaba con paciencia. Desde el lugar donde se encontraba, podía ver parte del jardín interior, aquel que bordeaba la galería acristalada. Sabía que no debía cruzar más allá del arco de piedra, pero algo llamó su atención. Una figura solitaria, vestida con un delicado vestido de lino claro, caminaba descalza sobre la hierba húmeda. Llevaba un libro cerrado en una mano, y una rosa en la otra. Diego entrecerró los ojos y sintió un latido fuerte en el pecho. Era ella, Leonora, pero esta vez sin velo. El cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros y aunque parte de su rostro estaba de espaldas a él, el perfil que alcanzó a ver era sereno y luminoso, marcado por una cicatriz que se extendía desde la sien hasta el pómulo. No era grotesca, no era espantosa, era humana. Diego no pensaba mirar más, iba a apartar la vista cuando ella al girarse lo vio. Por un instante ninguno de los dos se movió. El viento se detuvo, el silencio cayó como un manto sobre todo el jardín. Los ojos de Leonora se clavaron en los de él. No hubo tiempo para agachar la cabeza. Estaban frente a frente desnudos de máscaras, de títulos, de historia.
Entonces, ella caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, pero seguros. Cuando estuvo a pocos centímetros de distancia, levantó la mano y lo abofeteó. El golpe no fue brutal, pero sí firme. El eco del contacto retumbó más fuerte que cualquier palabra. ¿Quién te dio permiso para mirarme?, preguntó con voz baja, pero trémula. Diego tragó saliva, no por miedo, no por orgullo herido, sino por la emoción contenida que aquel instante había despertado en él. Quiso decir algo, pedir perdón, explicar que no había sido su intención, pero sus labios permanecieron cerrados. Exijo que te vayas del palacio, añadió ella. Esta misma noche. Luego se dio la vuelta con los hombros tensos y las manos apretadas. Caminó de regreso al invernadero con la espalda erguida, pero el paso incierto. Diego, inmóvil, llevó una mano a su mejilla, no por el dolor físico, sino porque aún sentía el calor de su palma. Había furia en su mirada, sí, pero también había otra cosa, un brillo fugaz, un temblor contenido, una emoción que no supo nombrar. No fue desprecio lo que vio en sus ojos, fue otra cosa, una lucha interna, una grieta. Esa noche, mientras limpiaba en silencio las escaleras del ala sur, las palabras de ella resonaban en su pecho como campanas apagadas. Exijo que te vayas del palacio. Y sin embargo, su voz no fue tan firme como otras veces. Titubeó solo por un instante, pero lo hizo. Y ese titubeo, más que el golpe, más que la amenaza, fue lo que lo desveló hasta el amanecer. Porque por primera vez, Diego había visto a la princesa Leonora y ella también lo había visto a él. El eco de las ruedas de la carroza real resonó en los patios del Palacio de Santa Clara como un presagio. Las campanas no tocaron, pero el ambiente se impregnó de una tensión sutil. Esa que se respira cuando llega alguien que no necesita anunciarse para hacerse sentir. Era mediodía cuando los portones principales se abrieron para recibir al príncipe Alejandro de Aragón, heredero del reino vecino y prometido de la princesa Leonora desde los tiempos que ambos aún eran niños. Diego observaba desde la distancia, apostado en uno de los corredores superiores del ala sur. Llevaba en brazos un cesto de sábanas que no llegaría a entregar. Su atención estaba fija en el cortejo que descendía de los carruajes, escuderos, nobles y damas perfumadas que caminaban con la cabeza en alto, como si sus pies no tocaran el suelo. En medio de ellos, descendió el príncipe, alto, de porte erguido, y sonrisa precisa. Alejandro vestía un traje de terciopelo azul con bordados dorados, cruzado por una banda que anunciaba su linaje. Tenía el cabello peinado con esmero, las botas relucientes y el gesto de quien ha sido educado para ser observado y admirado. Leonora no estaba allí para recibirlo. Fue don Félix, quien encabezó la comitiva de bienvenida, ofreciendo palabras de afecto en nombre de la familia real. Con esa voz suave ve que sabía disfrazar la ambición con cortesía. El príncipe respondió con elegancia, aunque su mirada recorrió el patio como quien evalúa una propiedad que le ha sido prometida. Horas después, cuando el sol comenzaba a declinar, Diego fue asignado al salón de música, donde se llevaría a cabo una pequeña recepción privada. Su tarea era servir el vino y mantener encendida la chimenea. Estaba acostumbrado a mantenerse invisible, pero aquella tarde todo dentro de él se revelaba. La princesa Leonora entró acompañada por doña Eulalia. Llevaba un vestido de seda color marfil, sobrio y sin adornos, que contrastaba con las joyas ostentosas de las otras damas. Sobre el rostro, un velo nuevo, fino y casi transparente, que no ocultaba la forma de sus labios ni la línea de sus pómulos, pero sí bastaba para recordarle a todos que había una distancia que no se podía cruzar. El príncipe Alejandro se levantó al verla con una sonrisa contenida en los labios. Caminó hacia ella y con una reverencia ensayada le ofreció la mano. Leonora no vaciló, le ofreció la suya, enfundada en un guante blanco y se inclinó apenas. Vuestra Alteza, murmuró él sin emoción verdadera, es un honor finalmente veros, aunque sea con el alma cubierta. Una risita incómoda se escapó de los labios de una marquesa. Nadie la reprendió. Leonora no respondió.
El príncipe continuó hablando, llenando el aire con frases de cortesía y halagos cuidadosamente vacíos. Habló del futuro enlace, de la fusión entre reinos, de las esperanzas de sus padres. Nunca mencionó el incendio ni las cicatrices, pero sus ojos, al recorrer LA de arriba a abajo, dejaron claro que las veía, que las juzgaba. Diego, desde su rincón junto a la chimenea, lo entendió todo. No había compasión en aquella mirada, solo una aceptación amarga. Alejandro no venía a amar, venía a cumplir. La princesa no era más que una promesa escrita en papel viejo, una obligación. Leonora mantuvo la compostura, no tembló, no bajó la cabeza, pero Diego, con la mirada entrenada por la ternura, notó cómo sus dedos se aferraban con más fuerza al respaldo del sillón. Notó el leve estremecimiento en su hombro derecho, ese que solo aparece cuando el alma quiere huir del cuerpo y no puede. Al terminar la velada, todos aplaudieron con falsa alegría. Alejandro inclinó la cabeza, satisfecho con su papel de príncipe cortés. Leonora salió sin decir palabra y Diego, en medio del salón adornado con flores marchitas y sonrisas vacías, entendió que esa noche la princesa había sido exhibida como una reliquia cubierta por terciopelo, no por su belleza ni por su linaje, sino por su silencio. Esa noche, al regresar a su cuarto, Diego no logró dormir, no por celos ni por rabia, sino por impotencia, porque había presenciado una herida que no sangraba, pero dolía más que cualquier golpe, la humillación silenciosa de quien ya no es mirada por lo que es, sino por lo que fue. Las mañanas del Palacio de Santa Clara eran frescas, suaves como el terciopelo que cubría los sillones del salón principal. El rocío cubría fría la hierba como un velo transparente y el aire llevaba el perfume delicado de las rosas que crecían en los jardines interiores. Era en ese rincón del mundo, aislado de la corte, de las miradas inquisidoras y de las voces que juzgaban, donde Leonora comenzaba sus caminatas matutinas, siempre en silencio, siempre sola. Pero ese día la soledad no la acompañó. Diego, llamado por Eulalia, fue instruido para escoltar a la princesa durante su paseo. No como protector, ni como sirviente visible, sino como sombra silenciosa a unos pasos de distancia. Una presencia sin peso, una figura discreta. Y así caminó junto a ella, a paso lento, entre senderos de grava blanca, arriates perfectamente delineados y columnas cubiertas de enredaderas. Leonora no llevaba velo, solo un sombrero de ala ancha y un pañuelo de lino que apenas rozaba su mejilla izquierda. Era la primera vez que él la veía así, sin el peso simbólico de la tela que ocultaba más que un rostro, una historia. Durante largos minutos no se dijeron palabra, pero el silencio no era tenso, era una pausa, como si el mundo contuviera el aliento. Se detuvieron frente a un rosal florecido. La princesa se inclinó con delicadeza, deslizó los dedos entre los pétalos y luego sin mirar a Diego habló con una voz serena casi melancólica. Las rosas no juzgan, solo florecen aunque sus espinas sean lo primero que el mundo ve. Diego no respondió no por temor sino porque sus palabras hubieran quebrado la delicadeza de aquel instante. Fue entonces cuando ella giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos azules, enmarcados por una sombra de tristeza, lo buscaron por un segundo fugaz. Este era el jardín de mi madre. Continuó con un tono que parecía venir de muy lejos. Nadie viene aquí desde su muerte. Las otras damas prefieren las fuentes del patio mayor donde pueden ser vistas. Yo prefiero el silencio. Es un lugar hermoso, Alteza, se atrevió a decir Diego con la voz baja, cargada de respeto. No es hermoso por lo que se ve, sino por lo que guarda, respondió ella. Aquí no tengo que fingir que estoy entera. El peso de esa frase cayó sobre él como una brisa fría. Leonora no lo miraba ya. Tocaba otra rosa de un rojo intenso, casi carmesí. Cuando era niña solía creer que si hablaba con las flores, ellas me responderían. Era una idea ingenua, pero me hacía sentir menos sola. Diego tragó saliva sin saber qué decir, pero fue su silencio el que le permitió a ella continuar. Después del incendio nadie volvió a hablarme como antes. Todos me miraban con lástima o con miedo, como si mis heridas,
pudieran contagiarles el horror que cargaban. Y aquí, dijo, señalando el rosal, encontré mi refugio. Cada rosa que cuido me recuerda que todavía hay algo hermoso que puedo hacer con mis manos. Un pájaro cruzó volando sobre ellos, dejando en el aire un trino agudo. Leonora levantó la vista, siguiendo su vuelo y por primera vez desde que comenzaron el paseo. Sonrió. Fue apenas un gesto leve, con gracias por acompañarme, Diego, dijo finalmente. A veces no se necesita una conversación para sentirse acompañado, solo presencia. Él asintió con una reverencia, quiso decir algo más, pero no encontró palabras que no rompieran la delicadeza del momento. Caminaron de regreso al palacio con el mismo ritmo pausado. El sol se filtraba entre las hojas, pintando sombras danzantes sobre el sendero. Y aunque la distancia entre ellos seguía siendo la que marcaban las reglas del protocolo, algo invisible comenzaba a acercarlos. En el corazón del jardín, entre rosas que nadie más cuidaba, se había sembrado una semilla nueva, una que no buscaba atención ni poder, ni promesas, solo comprensión, solo verdad, solo el inicio de algo que ni siquiera ellos sabían cómo nombrar. Las noches en el Palacio de Santa Clara tenían una calma engañosa. La luna se filtraba con suavidad entre las cortinas pesadas. Las lámparas permanecían encendidas hasta bien entrada la madrugada y los pasillos dormían con una quietud que no anunciaba peligro, pero lo escondía. Diego caminaba por el corredor del ala oeste llevando una bandeja vacía. Había servido vino en el salón de lectura, como lo hacía cada noche, pero esta vez al volver por la galería interior, notó que una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo apagado. No era uno, sino varios hombres hablando en voz baja. No debía detenerse, sabía que su lugar no era allí, pero algo en el tono, en esa urgencia contenida, lo obligó a escuchar. La situación es insostenible, don Félix, dijo una voz grave. La princesa no representa fuerza ni futuro. La gente comienza a murmurar. Se habla de fragilidad, de inestabilidad emocional. Eso es justo lo que debemos aprovechar, respondió con calma el tono helado y preciso de don Félix. El consejo no necesita pruebas, solo argumentos. Un informe médico firmado por un hombre confiable puede declarar a mi sobrina incapaz de asumir el trono. Una mujer que oculta el rostro no puede gobernar. ¿Y el rey?, preguntó otra voz más joven, nerviosa. El rey está viejo, cansado. Apenas firma los decretos que le dejamos preparados, no intervendrá. Y si lo hace, el escándalo bastará para hacerlo callar. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mano temblaba alrededor de la bandeja. Había oído lo suficiente para entender que Leonora estaba en peligro. No físico, sino algo más sutil y cruel. Un atentado contra su dignidad, contra su nombre, contra su lugar en el mundo. Retrocedió sin hacer ruido, con pasos de sombra y desapareció por las escaleras traseras que lo llevaban al ala de los sirvientes. No podía dormir. Las palabras de don Félix se repetían en su mente como golpes sordos. Una mujer que oculta el rostro no puede gobernar. Al día siguiente, al encontrar a doña Eulalia en la despensa, se lo dijo todo. No omitió nada, ni los nombres, ni las frases, ni la frialdad con la que el tío de la princesa había planeado su caída. Ella lo miró en silencio. Su rostro, normalmente sereno, se tornó tenso. Apretó los labios y negó con la cabeza. No será fácil, hijo. Lo que sabes viene de la boca de un sirviente. Nadie en este palacio te creerá. Para ellos, tú solo vales lo que puedes cargar en los brazos, no lo que puedes decir con la boca. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callado mientras la destruyen? Eulalia lo miró con ojos firmes. No, observa, escucha. Guarda cada palabra, pero no actúes aún, no sin pruebas, porque si caes tú, ella quedará sola. Diego asintió con el corazón apretado. El día transcurrió entre tareas mecánicas y pensamientos cada vez más densos. Cada vez que veía a don Félix pasear por los pasillos con su bastón de madera tallada, sonriendo con esa cortesía vacía que engañaba a tantos, sentía una rabia que quemaba desde dentro y cada vez que cruzaba fugazmente la mirada con la princesa,
como al servirle el té o al abrirle la puerta hacia el jardín. Sentía una urgencia que no podía nombrar. Leonora seguía sin saberlo, ajena a las sombras que se cernían sobre ella. Continuaba caminando con la cabeza en alto, sin imaginar que su propia sangre tejía la red de su caída. Esa noche, mientras las campanas de la torre marcaban la medianoche, Diego prometió en silencio que no permitiría que la arrancaran del lugar que le correspondía. No porque fuera princesa, no porque él la amara en secreto, sino porque nadie, absolutamente nadie, merecía ser traicionado por la sangre que debía protegerle. La música comenzó a sonar apenas, el reloj marcó las 8. Violines, flautas y clavecines se entrelazaban en una melodía solemne que llenaba cada rincón del gran salón. Las lámparas de cristal derramaban su luz sobre los vestidos de seda, las joyas centelleantes y las máscaras de cortesía que cubrían los rostros de los nobles. Era una noche de gala en el Palacio de Santa Clara, una celebración en honor al príncipe Alejandro y nadie podía faltar. Leonora tampoco. Diego, de pie junto a una columna, vestía el uniforme de gala del servicio real. El chaleco oscuro, los guantes blancos y la mirada baja le conferían una invisibilidad estudiada, pero sus ojos, aunque discretos, estaban atentos. No buscaban al príncipe ni a los ministros del reino, solo a ella. La princesa apareció al filo de la tercera pieza musical, escoltada por don Félix y una dama de compañía. Llevaba un vestido azul noche, sencillo pero de caída impecable, con bordados discretos en la sien y en el borde del corpiño. Sobre el rostro, un velo de encaje negro, delicado como ala de mariposa, dejaba entrever la forma de su mentón y el contorno leve de sus labios. No era un velo para ocultar, era un velo para recordar. Los murmullos comenzaron antes de que diera el primer paso al centro del salón. Algunos se inclinaron en señal de respeto, otros apenas disimularon las miradas de curiosidad, de juicio, de lástima. Leonora caminaba con la cabeza erguida como quien ya no espera aprobación, pero Diego, que conocía sus gestos, advirtió la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se entrelazaban con más fuerza de lo necesario. El príncipe Alejandro, impecable en su traje blanco con bordados plateados, avanzó hacia ella con una sonrisa forzada. Tomó su mano enguantada y la condujo al centro del salón para el primer baile de la noche. Todos aplaudieron. La música comenzó de nuevo. Los pasos eran medidos, las vueltas suaves. Alejandro se inclinaba con elegancia, pero no la miraba a los ojos. Hablaba en voz baja y aunque sus palabras no llegaban hasta Diego, las reacciones de Leonora decían más que cualquier frase. Ella asentía en silencio, sin sonreír. El velo se movía apenas con el ritmo del vals, como si también respirara con esfuerzo. Entonces ocurrió. Al girar hacia el ala norte del salón, una joven marquesa, envalentonada por el vino y la vanidad, soltó en voz alta una frase que rompió el ritmo de la noche. Qué hermoso sería el baile si pudiéramos ver el rostro de la futura reina. Una risa breve, nerviosa, estalló entre varios invitados. Nadie se atrevió a reprenderla. El príncipe fingió no oír. Pero Leonora sí, se detuvo, solo un instante. Luego continuó, como si el mundo no mereciera su respuesta. Diego apretó los puños detrás del espaldar de la silla que sostenía. Quiso caminar hacia el centro del salón, gritar, detener todo, pero sabía que no podía. No ahí, no así. Cuando la música cesó, Leonora hizo una leve reverencia y se retiró con paso digno. Nadie notó cómo sus labios temblaban bajo el encaje. Nadie, excepto Diego. Más tarde, cuando el salón ya se vaciaba y las velas comenzaban a extinguirse, él se encontraba en la galería interior recogiendo copas vacías cuando la vio. Estaba sentada en el banco de piedra junto al ventanal, el velo aún sobre el rostro, pero la espalda vencida hacia adelante. Se acercó en silencio. Alteza, ¿desea que llame a alguien? Ella no respondió, solo giró un poco el rostro hacia él y por primera vez no intentó ocultar sus ojos. Estaban llenos de lágrimas. No muchas, pero suficientes. ¿Por qué aún espero que alguien me defienda? Preguntó en voz baja rota. Diego no supo qué decir.
Solo se arrodilló frente a ella sin tocarla, sin invadir su espacio y con una voz firme, cargada de verdad, le respondió, porque lo merece. Ella lo miró por un largo momento. En sus ojos había dolor. Sí, pero también gratitud. Y en ese silencio contenido bajo la penumbra del palacio dormido, compartieron algo más profundo que un gesto, la certeza de que ya no estaban solos. Esa noche no hubo promesas, no hubo caricias, solo una lágrima que cayó sobre el dorso del guante blanco y una mirada que lo dijo todo. La tormenta llegó sin aviso, como llegan las verdades que el alma ha callado demasiado tiempo. El viento soplaba con fuerza sobre los tejados del Palacio de Santa Clara, haciendo crujir las ventanas antiguas, mientras la lluvia golpeaba los vitrales con una insistencia que parecía querer entrar a decir lo que nadie se atrevía. Diego cruzaba el corredor del ala este con una lámpara en la mano, protegiéndola del aire helado que se colaba por las rendijas. Había sido enviado a revisar las cortinas del invernadero, por temor a que el agua se filtrara. Pero al pasar junto a la biblioteca, notó que la puerta estaba entreabierta, y una luz tenue palpitaba en el interior. Empujó con cuidado y allí la vio. Leonora estaba de pie, sola, junto a la chimenea encendida. El fuego jugaba con las sombras de su vestido color marfil. No llevaba velo, su rostro estaba al descubierto, iluminado con suavidad por las llamas. Las cicatrices, discretas, pero evidentes, recorrían parte de su mejilla izquierda y parte de su cuello, pero no eran las marcas lo que detenía el aliento, sino la paz con la que las llevaba esa noche. Al notar su presencia, ella no se cubrió, tampoco apartó la mirada, lo observó en silencio, esperando la reacción que todos los demás habían tenido antes, la incomodidad, el espanto disfrazado de cortesía, el desvío de los ojos. Pero Diego no retrocedió, no bajó la vista, tampoco se acercó. Solo la miró, con esa intensidad callada que tenía desde siempre y con una ternura tan limpia que pareció envolverla en un abrigo invisible. Leonora respiró hondo. Pensé que vendrías a cumplir una orden, no a mirarme como si no llevara el rostro manchado, dijo ella, con voz suave, casi rota por dentro. No veo manchas, Alteza, respondió Diego sin alzar la voz. Solo veo a una mujer de pie frente a un fuego que no logró consumirla. Ella se giró lentamente hacia él, con los labios entreabiertos y los ojos brillando con algo que no era tristeza, sino vulnerabilidad. Un silencio se extendió entre ambos, denso y tibio, como una bruma que envolvía el alma. Me he preguntado tantas veces si alguien podría mirarme así, confesó apenas en un susurro. Y entonces ocurrió. Leonora avanzó un paso, luego otro. Sus dedos, temblorosos, buscaron la mano de Diego. Fue un gesto torpe, lento, como si no supiera cómo se tocaba a alguien sin ser herida. Y él, con una dulzura que no necesitó palabras, alzó su mano y la tomó. No hubo apretón, no hubo impulso, solo contacto. Una caricia temblorosa entre dos pieles que llevaban demasiado tiempo privadas del derecho a sentir. Los ojos de Leonora se cerraron por un instante, como si ese simple roce de dedos le devolviera algo que había perdido mucho antes del incendio. La certeza de que aún podía ser tocada sin miedo, que aún podía ser deseada, no por su título, no por su pasado, sino por su esencia callada, por lo que aún quedaba intacto dentro de ella. Diego no dijo nada más. No hacía falta, sus manos hablaron por él, y en ese instante suspendido, donde el trueno lejano rugía sobre los techos y las velas danzaban con el viento, Leonora se sintió por primera vez en años, mujer, no prisionera. No, princesa. Solo ella, humana, viva, vista. Y en ese reconocimiento silencioso, encontró la paz que ningún espejo había sabido devolverle. Los días comenzaron a cambiar en el Palacio de Santa Clara, no de manera evidente, no en los horarios ni en las normas, pero sí en los gestos, en las pausas, en la forma en que ciertas miradas se buscaba sin atreverse a encontrarse del todo. Leonora caminaba con más frecuencia por los jardines y sus silencios, antes densos como piedra, se tornaban ligeros como brisa.
Sus labios, aunque aún prudentes, dibujaban sonrisas que no nacían del protocolo, sino de la gratitud de saberse vista sin juicio. Y Diego, en medio de sus quehaceres, encontraba motivos para soñar con cosas que jamás se habría permitido imaginar. No se hablaban demasiado, bastaba con la manera en que sus ojos se detenían un instante más de lo necesario, con el modo en que ella, al entregarle un libro o al pedirle un té, dejaba que sus dedos rozaran los suyos con una delicadeza apenas intencional. Era un amor sin nombre, sin promesas, sin confesiones, pero estaba allí, vivo, latente, como la flor que brota entre las grietas de un muro, sin pedir permiso al tiempo. Una tarde, mientras Leonora escribía en su estudio, pidió a Diego que le acercara un cuaderno encuadernado en piel. Al hacerlo, sus manos se rozaron brevemente, nada más, pero sus ojos se encontraron en un silencio que lo dijo todo. No fue pasión, no fue deseo, fue ternura suspendida y pertenencia. ¿Alguna vez soñaste con lo imposible, Diego?, preguntó él, ella sin apartar la mirada. Cada noche, Alteza, respondió él con voz baja y despertó con más fuerza para seguir viviendo lo posible. Ella asintió levemente, como quien entiende el precio de soñar con lo prohibido. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que desde el corredor que daba al vestíbulo unos ojos los observaban. Doña Casilda, la dama de compañía de la princesa, era hábil para moverse sin hacer ruido. Desde hacía días había notado el cambio en la actitud de su señora. Esa suavidad nueva en su trato, esa costumbre de detenerse junto a la galería para observar la luz de la tarde, esos suspiros que antes no existían. Sabía que algo había cambiado y no tardó en confirmarlo. Casilda lo vio todo, no lo suficiente para entender, pero sí lo necesario para juzgar. Y con el alma alimentada por la envidia y el oído siempre al servicio de don Félix, supo que no debía callar. Esa noche, mientras el palacio dormía, la mujer se acercó al despacho del tío de Leonora. No tocó la puerta, solo dejó un sobre cerrado bajo el umbral. Dentro, un papel doblado con trazos firmes. El sirviente ha cruzado la línea. La princesa sonríe demasiado. Mientras tanto, en el ala este, Leonora sostenía entre sus manos una flor seca que Diego había dejado sobre su escritorio sin decir palabra. Era una rosa sin espinas envuelta en una cinta sencilla. Ella la llevó a la altura del pecho y cerró los ojos. No dijo su nombre, no pensó en el mañana, solo permitió que ese instante habitara su alma como un suspiro sin culpa. Porque en aquel palacio de secretos, donde todo tenía un precio, lo único que aún no se les había arrebatado era el derecho de sentir, aunque no pudieran nombrarlo. La mañana comenzó con un aire extraño, denso, como si el cielo presintiera lo que los hombres aún callaban. El palacio de Santa Clara amaneció en completo orden, pero bajo una quietud engañosa, demasiado perfecta, como los manteles extendidos antes de una tormenta. Las campanas no repicaron y el desayuno fue servido en absoluto silencio. Las criadas se miraban sin hablar y los pasos de los sirvientes resonaban con un eco más largo, más frío. Diego, ajeno aún al destino que se le había sellado durante la noche, bajaba las escaleras del ala de servicio con una rosa blanca en la mano, la misma que pensaba dejar, como otras veces, sobre el alféizar de la biblioteca donde ella pasaba las primeras horas del día. Su rostro era sereno, pero su alma inquieta, como si supiera que la dulzura de los últimos días había despertado a los demonios del palacio. Al doblar el corredor, 3 guardias vestidos con los colores reales lo interceptaron. No hubo preguntas, solo que lo sujetaron por los brazos. Una voz áspera que le ordenó no resistirse y un golpe seco en el estómago que lo dobló sin permitirle hablar. Lo arrastraron por los pasillos, entre la mirada indiferente de los nobles y la expresión horrorizada de algunos sirvientes. Nadie se atrevió a interceder. Nadie pidió explicación. Fue llevado ante D. Félix, sentado con la espalda recta y el rostro compuesto como una máscara de solemnidad. Diego Morales, dijo con un tono casi piadoso, ha sido acusado de atentar contra la honra de la princesa heredera. Su comportamiento ha traspasado los límites de la decencia.
La corte no puede tolerar semejante escándalo. Diego intentó hablar, su voz quebrada por el golpe apenas salió como un murmullo. No hice nada, no la toqué. No necesitas confesar lo que ya ha sido observado, cumplió el noble con una sonrisa seca. Testigos confiables han visto tus gestos, tus miradas y el estado emocional de la princesa confirma la influencia indebida que has ejercido sobre ella. Lo golpearon de nuevo, esta vez en el rostro. La sangre comenzó a correr por la comisura de su labio. Alcanzó a gritar, yo solo. No lo dejaron terminar, lo empujaron fuera del salón y lo condujeron a las mazmorras, frías, húmedas, enterradas bajo el ala norte. Allí fue arrojado como un criminal, sin juicio, sin defensa, solo. En otro extremo del palacio, Leonora había sido despertada por Casilda y escoltada hasta sus aposentos privados, donde la esperaban dos doncellas nuevas que no respondían a sus órdenes. Las ventanas fueron cerradas, la puerta asegurada desde fuera y su verdad reducida a una habitación. Nadie le explicó nada, nadie pronunció su nombre, pero ella lo supo. Sintió el vacío antes de escuchar los rumores. Supo que Diego había desaparecido y que el precio por haber sentido algo parecido a la felicidad, estaba siendo cobrado con crueldad. Golpeó la puerta, exigió hablar con su padre, clamó por doña Eulalia, nadie respondió. Y al otro lado del palacio, don Félix convocaba discretamente a los miembros del consejo. Su discurso era preciso, convincente, medido con la elegancia del veneno. La princesa ha demostrado fragilidad emocional, desórdenes afectivos que ponen en duda su capacidad para gobernar. El pueblo merece una figura sólida. El reino necesita orden, no escándalos. Los rostros de los consejeros mostraban dudas, pero también miedo. Miedo al escándalo, miedo al cambio, miedo al nombre de Leonora pronunciado junto a un sirviente. La rosa blanca que Diego nunca entregó, quedó marchita sobre el suelo de piedra, cerca de las rejas donde su cuerpo golpeado temblaba de frío, pero su corazón no cedía. En lo más alto del palacio, Leonora se abrazaba a sí misma no por vergüenza, sino por rabia, por impotencia, por amor silenciado, y por primera vez en mucho tiempo. La princesa heredera no pensó en coronas ni en títulos, pensó en justicia y en la promesa callada de que esa historia aún no había terminado. La sala del Consejo Real era un recinto solemne, con muros altos de piedra labrada y columnas imponentes que sostenían una bóveda coronada por vitrales. Allí no entraba el ruido del pueblo ni el perfume de los jardines, solo el murmullo de los poderosos. La voz del deber y la sombra de las decisiones irrevocables. Esa mañana el lugar estaba más lleno de lo habitual. Los miembros del consejo, vestidos con sus togas formales, ocupaban los bancos laterales. En el centro una silla de madera oscura esperaba al acusado. Los murmullos eran bajos, pero constantes. El escándalo había cruzado los muros del palacio y lo que debía ser un asunto interno se había convertido en motivo de susurros en los mercados y de miradas incómodas en las calles de Toledo. Diego fue llevado por dos guardias, tenía el rostro golpeado, el labio partido, la ropa sencilla, limpia, pero arrugada. Aún así, entró con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la certeza de que su verdad no debía agacharse. Sus ojos recorrieron la sala sin temor, hasta detenerse en la silla del centro donde se sentó con el cuerpo dolorido, pero la dignidad intacta. Don Félix presidía el consejo. Su rostro imperturbable, su voz medida y su discurso perfectamente preparado, lo convertían en el orador ideal para la injusticia disfrazada de ley. Este juicio, dijo, no es por la sangre ni por el nombre, es por el acto. El sirviente Diego Morales ha cruzado los límites del deber, corrompiendo el vínculo sagrado entre nobleza y servicio. Ha influenciado a nuestra princesa, ha comprometido su imagen y por ende la del reino. Los murmullos aumentan. ¿Tiene el acusado algo que decir? Diego se puso de pie lentamente. Su voz, al principio débil, fue ganando firmeza con cada palabra. No toqué lo que no debía, no busqué lo que no me pertenece. Solo vi a una mujer donde otros vieron una figura rota. Solo cuidé lo que ustedes descuidaron, su alma.
Un silencio denso se posó en el recinto. Don Félix se acomodó en su asiento fingiendo conmiseración. El acusado confiesa haber establecido un vínculo inapropiado, no es necesario más. Eso no es una confesión, gritó una voz femenina desde el fondo. Todos se giraron, las puertas se abrieron de par en par y el sonido de pasos decididos se impuso sobre el silencio. Leonora apareció en el umbral, vestida con un traje blanco de seda cruda, sencillo, sin joyas. No llevaba velo. Su rostro estaba completamente al descubierto. El murmullo se volvió asombro. Algunos bajaron la vista. Otros no pudieron evitar mirar. Sus cicatrices, suaves pero visibles, se extendían como trazos de fuego ya apagados sobre su mejilla izquierda y su cuello. Pero no era eso lo que impresionaba. Era su presencia, su mirada firme, su voz clara. Soy Leonora de Castilla y vengo a declarar. Don Félix se incorporó con fingida sorpresa. Sobrina, esto no es. Silencio, interrumpió ella sin alzar la voz. He guardado silencio demasiado tiempo. Hoy, no más. Caminó hacia el centro donde Diego permanecía de pie paralizado por la incredulidad. Lo que ocurrió entre este hombre y yo, dijo, mirándolo, no fue una falta ni una manipulación ni un error. Fue amor, silencioso, puro, honesto. El único amor que no pidió títulos ni promesas. Él me vio cuando nadie más lo hizo y yo lo amé en el silencio que ustedes me impusieron. El consejo estaba inmóvil. Mi tío, continuó, girándose hacia don Félix, me ha perseguido con su ambición. Ha envenenado sus palabras con mentiras. Ha usado mi dolor para sembrar dudas sobre mi capacidad. Pero hoy, ante ustedes, yo elijo hablar y elijo la verdad. Sus ojos brillaban, no por debilidad, sino por la fuerza de quien decide romper las cadenas. Si esta corte tiene honor, dejará de juzgar a quien solo supo cuidar. Y si tiene memoria, recordará que gobernar no es ocultar el alma, es defenderla. Diego la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Leona, sin pedir permiso, tomó su mano frente a todos y por un instante en medio del juicio el tiempo se detuvo. Ya no era la princesa y el sirviente, eran dos almas rotas que se habían encontrado en medio de la oscuridad y en ese acto sencillo y audaz, el amor al fin tenía un nombre. El amanecer en el palacio de Santa Clara no tuvo campanas, la luz entró por los vitrales, con una timidez inusual, como si supiera que algo sagrado acababa de romperse. Los ecos del juicio aún flotaban en los corredores y cada piedra del suelo parecía guardar en silencio la memoria de lo que allí se había dicho. El rey Fernando, encerrado en su aposento, no había hablado desde la víspera. Nadie sabía qué pensar, nadie se atrevía a preguntar. Su salud, debilitada por los años y por una tristeza larga, no le había permitido presenciar la audiencia, pero los detalles habían llegado hasta él como un río incontenible, las palabras de su hija, el gesto, la verdad. A media mañana, el consejo fue convocado en la Cámara del Sol, una sala estrecha, luminosa, donde solo el rey podía hablar. Leonora llegó primera, vestida de blanco, con el rostro descubierto y los ojos sin sombra. No llevaba corona ni joyas, solo la dignidad limpia de quien ya no temía ser mirada. Don Félix entró escoltado por dos soldados, su rostro aún altivo, su paso firme, aunque la tensión de su mandíbula traicionaba su nerviosismo. Los consejeros tomaron sus lugares en silencio, divididos entre lealtades antiguas y dudas recientes. Entonces el rey apareció, caminó despacio, apoyado en su bastón de madera oscura, con la capa real arrastrando levemente sobre el mármol. Sus ojos, cansados, pero claros, se posaron primero en su hija y después en su hermano. He escuchado todo, dijo con voz ronca, pero firme. Las mentiras, las verdades, los silencios que duraron años y no puedo seguir callando. Miró a don Félix con un gesto contenido, sin furia, pero con el peso de quien ha sido traicionado por su propia sangre. Tu ambición ha cruzado los límites de lo político. Has utilizado el dolor de una mujer, de mi hija, como herramienta para alcanzar del poder. Eso no puede ser perdonado. El rostro de don Félix palideció, pero no habló. Por decreto real, continuó el rey,
Queda desterrado de esta corte. Desde este día ningún título ni privilegio lo amparará. El reino no necesita hombres que saben hablar, sino hombres que saben callar cuando el alma de una mujer está en juego. Los consejeros bajaron la mirada. Nadie se atrevió a contradecirlo. El rey respiró hondo, se volvió hacia Leonora, su voz se suavizó, pero no perdió firmeza. Hija mía, sé lo que sientes. Vi en tus ojos la verdad que durante años escondiste. Y aunque como padre deseo tu felicidad, como rey debo proteger la corona. Un silencio denso cayó sobre la sala. Diego Morales será perdonado, no será condenado ni humillado, pero no podrá permanecer en palacio. No mientras lleves el nombre de princesa heredera. Leonora no habló. Asintió una sola vez. El temblor en su barbilla fue apenas perceptible, pero Diego, de pie al fondo, lo vio todo. No había llanto. No había súplica, solo esa decisión muda de quien sabe que la dignidad también puede doler. Y en cuanto al compromiso con el príncipe Alejandro, añadió el rey, con un leve gesto de desdén, queda anulado. No permitiré que una alianza política se sustente en la humillación de mi hija. La corona puede esperar. El alma, no. Leonora cerró los ojos solo un instante. Diego bajó la cabeza. El amor, por fin nombrado, estaba allí, pero ya no podía esconderse. Y aún así, tampoco podía quedarse. Al salir de la sala, nadie dijo una palabra. Diego se detuvo al pie de la escalera principal, donde Leonora se le acercó, sin escoltas, sin miedo, sin velo. Su mano rozó la suya, apenas no hubo beso, no hubo abrazo, pero en esa caricia suspendida lo dijeron todo. El amor no se mendiga, murmuró ella. Se honra. Y Diego con los ojos llenos de una emoción que no necesitaba lágrimas respondió, esperaré, donde no haya muros ni sombras. La princesa se alejó, envuelta por la luz del mediodía que entraba por los vitrales y el palacio, por primera vez en muchos años, guardó silencio no por miedo, sino por respeto. Porque la verdad, cuando al fin se dice, siempre exige un precio. Y ellos estaban dispuestos a pagarlo. El mediodía caía con fuerza sobre los campos de Castilla, dorando las espigas y dibujando sombras nítidas sobre la tierra fértil. Era una estación de cosechas generosas, de cielos limpios y silencios largos. En las afueras de un pequeño pueblo sin nombre, resonaban risas de niños, pasos de animales, oraciones murmuradas entre las paredes de piedra blanca. En ese lugar, sin pretensiones ni coronas, Diego vivía desde hacía varios meses. Cada día comenzaba con el sol y terminaba con el sonido de las campanas de la iglesia. Sus manos, antes heridas por los grilletes del castigo, ahora estaban curtidas por la labranza. Su rostro, más delgado, más maduro, conservaba, sin embargo, la misma mirada limpia que una vez se había atrevido a mirar sin permiso a una princesa detrás de un velo. No hablaba mucho de su pasado, solo doña Eulalia, que vivía ahora con una sobrina viuda en el pueblo, sabía toda la historia. A veces, al verlo trabajar, tejía en silencio y sonreía con nostalgia. Aquel día, el calor caía sin piedad, pero el corazón de Diego latía con una inquietud distinta. Algo en el aire había cambiado. Lo supo antes de escuchar los cascos del caballo, antes de que las mujeres dejaran de coser en los portales, antes de que los hombres, con el sombrero en la mano, se detuvieran a mirar hacia el sendero de piedra que conducía a la plaza. Ella apareció sola, montaba sin escolta, con la espalda recta y el vestido claro ondeando con la brisa. No llevaba velo. Su rostro expuesto al sol tenía cicatrices visibles, pero suaves, como si el tiempo hubiera decidido no borrarlas, sino volverlas parte de su belleza. Su cabello caía suelto sobre los hombros y su expresión no era la de una princesa, sino la de una mujer que había elegido su camino. Leonora desmontó frente a la iglesia, donde las campanas acababan de marcar el mediodía. El sol le dibujaba en el rostro un resplandor de fuego tranquilo. Caminó con paso firme, entre miradas primero curiosas, luego respetuosas. No había temor en ella, no había vergüenza. Diego salió del establo al escuchar el alboroto sordo que el silencio del pueblo no había podido contener.
Al verla, no dio un paso, no hizo un gesto, solo la contempló con los ojos llenos de esa emoción contenida que tantas veces lo había acompañado en el palacio entre columnas de mármol y pasillos de secretos. Ella se detuvo frente a él. No dijo una palabra, solo extendió la mano. Él la tomó con suavidad, como si temiera que al tocarla todo se desvaneciera. Pero no se desvaneció. Ya no hay trono, dijo ella en voz baja. Ni votos forzados, ni muros, ni miedo, respondió él apenas audible. Ella sonrió, no con la sonrisa estudiada de la corte, sino con la verdad de una mujer que se había encontrado a sí misma al perder todo lo que no era esencial. Entonces, sin ceremonia, sin permiso, sin anuncio, caminó junto a él hacia el centro de la plaza y allí, frente a la iglesia del pueblo, donde las campanas aún vibraban en el aire, la gente la miró. La vio realmente, una mujer sin velo, un hombre sin nombre noble, dos almas que se habían elegido condiciones. Y aplaudieron, no por protocolo, no por obediencia, sino porque algo en ese gesto los conmovió, porque sabían que el amor, cuando es verdadero, no necesita ser explicado. Bajo la luz del mediodía, sin trajes ni títulos, Leonora al fin era libre. Y Diego, al fin era suyo. La primavera llegó temprano ese año. Las colinas de Castilla se pintaban de verde, los almendros florecían como si el tiempo no pesara sobre sus ramas y el aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado y a pasado. En una casa modesta construida con piedra clara y ventanas amplias abiertas al horizonte, Diego regaba las plantas del jardín. Sus manos seguían siendo firmes, aunque el sol ya había dejado huellas definitivas sobre su piel. A lo lejos se escuchaban risas infantiles y el relincho de un caballo joven. ¿Has visto mi cuaderno?, preguntó Leonora desde la puerta con una sonrisa que no había envejecido, solo aprendido a descansar en la ternura. Llevaba un vestido de lino azul, el cabello recogido con descuido y en su regazo dormía una niña de pocos meses, de mejillas rosadas y dedos diminutos que apretaban un trozo de encaje bordado. Diego se acercó, tomó el cuaderno olvidado junto al limonero y lo depositó con cuidado sobre la mesa. Luego, besó la frente de la bebé. «Se parece a ti», murmuró. «Dios nos bendijo tarde», respondió ella. «Pero nos bendijo». Tardaron años en concebir. La vida en el campo fue dura y la herencia de las heridas físicas y emocionales no se borra con el cambio de paisaje. Pero el amor resistió, no como un fuego inagotable, sino como un brasero constante, cálido, que nunca se apagó. Tuvieron 2 hijos, una niña, Blanca, nacida en primavera, y un varón, Gabriel, que ya cumplía 8 y ayudaba a su padre a sembrar con la dignidad de quien sabe que su historia comenzó mucho antes de su primer llanto. Leonora jamás regresó al palacio, abdicó con una carta escrita de su puño y letra, sin palabras grandilocuentes, pero con una sola frase que hizo temblar a toda Castilla. El poder que obliga a esconder el alma no es un poder digno. Don Félix, desterrado, vivió sus últimos años en una finca olvidada del sur. Murió solo, sin título, sin familia, sin perdón. Nadie en la corte habló de él nuevamente. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, pero quedó en la memoria de quienes supieron cuánto puede pudrirse un corazón que solo ama el poder. El rey Fernando falleció 3 años después del juicio. En sus últimos días pidió ver a su hija. Ella acudió. Hablaron largo sin intermediarios. Nadie supo qué se dijeron, solo que al salir, Leonora lloraba y el rey dormía con paz. El pueblo, antes mudo, comenzó a cambiar. Se levantaron escuelas para niñas. Se discutieron nuevas formas de herencia entre mujeres y hombres. Leonora, desde la distancia, escribía cartas y relatos con nombre falso. Se decía que algunas de sus palabras habían sido leídas en reuniones del consejo como inspiración, aunque nadie se debía admitirlo. Cada año, al llegar el día del juicio, los habitantes del pueblo caminaban hasta la iglesia y encendían una vela frente al altar. No por devoción política, sino por memoria. Por respeto a una mujer que rompió el silencio. Diego y Leonora,
Juntos, envejecían entre libros, pan amasado en casa y tardes sentados frente a la ventana, viendo jugar a sus hijos entre los trigales. No necesitaban promesas, no necesitaban coronas, solo necesitaban aquello que el mundo les había negado por tanto tiempo, la posibilidad de ser felices sin esconderse. Y así, bajo el mismo sol que una vez iluminó su renuncia, el amor sobrevivía. No como un milagro, sino como una elección diaria, como una flor que, aun sabiendo que el invierno volverá, decide abrir sus pétalos cada mañana, porque amar es vivir sin miedo. Y ellos ya no tenían miedo, solo amor y una historia que aún en el susurro del viento nunca dejaría de ser contada. En un mundo donde tantos esconden sus cicatrices por miedo al juicio, Leonora decidió mostrarlas para salvar el alma de quien la había amado sin condiciones. Y en un tiempo donde la nobleza se medía por títulos, Diego demostró que la verdadera nobleza nace del corazón. Fin. Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte.